Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. Mi nombre es Eduardo Sanac, periodista de profesión, pero escritor por pasión, digámoslo así. Bueno, Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación y estar acá con nosotros. Quería comenzar con una pregunta básica y súper importante, que es ¿cómo comienza tu relación, primero que nada, con la lectura y después con la escritura? Y a mí me pasó particularmente en la época de la escuela secundaria, hace algunas décadas ya. Yo la pasé bien en la época del secundario porque era juntarte con amigos, tumulto, diversión, ruido, ir de acá para allá. Sin embargo, en el fondo había algo que me decía a mí que las cosas no estaban bien. Había cosas que no me gustaban cómo funcionaban. No me gustaba cómo funcionaba yo, no me gustaba cómo funcionaba el mundo. Había cosas que tenían una gran disconformidad. Pero eso estaba, esa voz, digamos, estaba tapada por el ruido el sonido de la adolescencia, digamos. Y cuando me voy a estudiar a Córdoba, a la universidad, ahí ya cambia toda la forma de vida. Estás mucho más solo, mucho más tiempo solo, es más tiempo de estudio, o sea, se aquietan todos esos ruidos. Entonces esa voz empezó a hacerse cada vez más fuerte. Y bueno, básicamente me sentía mal y no sabía por qué. De casualidad, yo jugaba al básquet y una noche que vuelvo a entrenar como a las 12 de la noche, estaba la luz cortada. Había entrenado 3 horas, así que por más que tuviera la luz cortada, era obligatorio bañarme. Entonces la única posibilidad que tenía era poner la radio para escuchar algo. Y aparece el programa de Dolina, donde se hablaba básicamente de literatura y demás. Ahí tengo como una especie de insight o de satori, como dicen los budistas. Digo, bueno, acá me parece que esto es lo que es como el vaso de agua en el desierto. Si bien yo estudiaba y estudié, de hecho, para recibir de comunicador social, de periodismo, inmediatamente dejó de interesarme un poco el periodismo y empecé a leer literatura a la vez. Conocí rápidamente, por suerte, a una gran escritora que tuvo Argentina, que es muy conocida, Graciela Cabal, que ya murió, pero hay bibliotecas en varias partes del país con su nombre y demás. Yo había empezado a escribir y les muestro algunos de mis textos, yo contento, como pensando que era el nuevo Borges, y afortunadamente ella me es sincera, y me dice, no, tenés este problema, esto, y esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. ¿Y cuál es la solución? Le digo yo, ¿qué tengo que hacer? Y tenés que leer mucho más, tenés que leer muchísimo, porque si no, no podés escribir bien, es imposible escribir bien si no lees. Y sobre todo te recomiendo esto, ¿vos ya estás en la universidad? Sí, le digo, estoy en primer año de comunicación. Seguí en comunicación. Pero yo pensaba cambiarme al profesorado de letras. Ni se te ocurra, me dice. Si vos querés escribir, no vayas al profesorado de letras, porque no vas a escribir. El profesorado de letras es para dar clases. Si vos querés ser escritor, ni se te ocurre ir ahí. Más vale estudiar cualquier otra cosa.
pero no es el profesorado de letras. Bueno, seguí en comunicación. Leo una cosa que me había gustado de Ortega y Gasset, que él decía que uno solamente puede hacer bien lo que está por debajo de tus posibilidades. Siempre lo que está por debajo tuyo es más fácil hacerlo bien. Entonces yo pensé, bueno, ¿qué está por encima del periodismo? Y la literatura, claramente. Entonces seguí leyendo y leyendo y leyendo. Y cuando quise acordar, sobre todo cuando descubro a Borges, ya el periodismo quedó. Seguí la carrera para que mi papá no me mate, básicamente. Claro. Pero ya no me interesaba. Si bien después ejercí y de lo que terminé viviendo después, lo que me interesó siempre fue la literatura. Acá en la Biblioteca Estrada de General Pico, que es la biblioteca histórica, e incluso yo hice para la biblioteca, cuando cumple los 100 años, me encargan hacer el libro del centenario. Mirá. Así que estuve revolviendo archivos y conociendo toda una historia que, como la mayoría de las bibliotecas, empezaron en una escuela a principios del siglo pasado. Era un libro que contaba la historia de la Toda la historia de la biblioteca, Mirá. claro. Un libro clásico, libro de centenario, ¿no? Claro. Al fin y al cabo. Y con una historia bastante clásica también, como te digo. La mayoría de las bibliotecas siempre empiezan en una escuela, en las primeras escuelas de Pico, hasta que consiguen un lugar, y las mudanzas, y las faltas de presupuestos, hasta que Conavip ingresan a Conavip y ahí empiezan a respirar. Claro, La claro. historia clásica de la biblioteca. Y después, en el año... Dios mío, estoy viejo. Pero creo que en el 2014 fue que empiezo a dar taller de literatura para escritores. Mirá. Acá en la biblioteca, que duró varios años. Estuvimos varios años trabajando. Qué linda experiencia, ¿no? La de la docencia en la literatura. No, porque es un grupo de Sí. escritores. Claro, lo que hacemos es el trabajo de editing, Claro. que es lo que se hace en las editoriales, o sea, el trabajo ortogramatical que se llama. Para que se entienda fácil, vos escribís un cuento, o una novela, o una poesía. Y acá desglosamos, hacemos una macrocorrección en donde si tu personaje le falta definición, o si donde usaste un recurso donde tendría que haber otro. Entonces así se van aprendiendo de un modo dinámico, de un modo rápido y práctico. Vas aprendiendo cuáles son los recursos de la literatura, en vez de estar, bueno, sinécdoque que es tal cosa, parábola es tal otra. No, Desde la práctica. la ves en acción, Claro. cómo queda de una manera, cómo queda de otra, y de paso tu texto va mejorando, ¿no? Así se trabaja en las editoriales, aparte. Claro. Me quedé, Eduardo, con el comienzo de la historia. ¿Qué fue lo que escuchaste con la luz apagada, sin luz, en el programa de Dolina? Escuché un relato muy breve de Kafka, Mirá. que lo lee Dolina, que se llamaba Un mensaje imperial. Después, con los años leyendo, entendí mucho mejor el texto, entendí de qué se trataba. Es un texto muy breve, donde trata la postergación infinita, que era que era precisamente mi problema. Claro. La postergación, de dejar todo el tiempo las cosas para después. Y yo sabía que interiormente me estaba postergando como ser humano, porque el pensamiento puede fallar, pero la emoción no. Si estás triste, es indisimulable. Y no puedes estar contento al mismo tiempo que estás triste. Estás triste. O al revés, si estás contento o si estás eufórico, no estás tranquilo. Si estás calmo, no estás eufórico. No hay posibilidad de confundirte. Con el pensamiento sí, lo más probable es que estemos pensando mal todo el tiempo. Pero la emoción es clara. La emoción al estado puro es como el consejo de Dios, digamos. Esto es así, no hay posibilidad de equivocarte. Y yo me sentía mal y digo, bueno, algo está mal. Y ahí escuchaste un mensaje hacia vos sobre qué hacer con la escritura, con la lectura. Exactamente. Y al poco tiempo, o sea, sigo escuchando el programa y empecé a leer algunos libros. Vivía en Córdoba en ese momento, era más fácil, buscaba libros de los cuales, autores que yo iba escuchando a Dolina en ese momento.
hasta que después yo encuentro a Borges y sigo esa otra línea más, Claro. más borgiana, ¿no? ¿Y cómo siguió la escritura? Digo, después de esa etapa más de formación, de descubrimiento de autores, de acercamiento a Borges, de identificación con respecto a cómo era tu camino en la literatura, ¿qué empezó a pasar con la escritura, con las publicaciones? Yo empiezo a escribir los mismos cuentos que Graciela Cabal me ha dicho que estaban malos, empezaba a trabajar de otra manera. A medida que vas leyendo vas entendiendo muchas otras cosas. Empecé a entender por qué estaban mal y empecé a corregir y escribir cada vez más textos y demás. Hasta que termino de estudiar, me vuelvo para La Pampa. A mí nunca me gustaron las ciudades grandes. Yo terminé de estudiar y me volví a La Pampa y no me quedé ni a la entrega de diploma, lo fui a buscar después otro día. El mismo día que terminé y ya tenía la mudanza preparada, me volví para acá. Entro a trabajar en La Reforma, publico mi primer libro que se llamaba Instrucciones para hacer un Quijote, que básicamente era un libro de cuentos y algunos opúsculos, o sea, como ensayos pequeños, en donde yo me imaginaba cómo sería un Quijote en el siglo XX por aquel entonces. Ahora sería el siglo XXI. ¿Qué pasaría con una persona de carácter o de espíritu quijotesco en esta época, con estas costumbres, con esta gente? ¿Qué ocurriría con él? Bueno, el libro gira alrededor de eso, de ese tema, y fue un libro invisible. Yo había empezado a trabajar acá en el diario local, en La Reforma, hasta que un amigo, sin que yo me enterara, se lo lleva justamente a Dolina, al programa que él hacía por aquel, no sé si sigue porque estoy desfasadísimo, pero en el Café Tortoni, hacía, por aquella época hacía el programa. Entonces un amigo se lo lleva, Dolina lo lee y a los pocos días hace una muy buena crítica del libro, que yo no la escuché. Mi amigo la graba, que era un amigo, lo nombro, fue un periodista muy conocido acá, ya falleció, Ibero Arroyo, y escribe una nota en el diario respecto a lo que Dolina había dicho de ese primer libro. Entonces, a partir de ahí, el libro que era invisible se empieza a ser conocido, se editó como tiene 3 o 4 ediciones. Empecé a ir a ferias, a invitarme a ferias del libro en Tucumán, en Entre Ríos, en Buenos Aires. Todo eso gracias a la crítica de Dolina. Hasta entonces el libro era malo, como Dolina dijo que era bueno, el libro fue bueno. Un tiempo. Así funciona la crítica. Así funciona, así funciona. Y también tuve la fortuna por aquel entonces que en el diario, en La Reforma, me permiten trabajar únicamente en la parte cultural. Se empieza a hacer un suplemento de cultura que se llamaba La Galera, que lo empiezo a hacer yo, me lo encargan, para el diario lo empiezo a hacer y me mantiene ligado todo el tiempo, si bien estaba insertado en el periodismo, el tema seguía siendo la literatura, que era lo que a mí en realidad me interesaba.
Contanos un poquito más de esa otra parte tuya en relación a la edición, al proyecto del Lobo Estepario. Ese suplemento que yo te mencioné recién en La Galera, yo era director de suplemento, sin embargo, esa voz que se había callado con la literatura o estaba satisfecha con la literatura, empieza a hablarme otra vez. ¿Y qué necesitaba en esta ocasión? Naturaleza. Y quería dejar la vida de la ciudad y empecé a escribir un libro por aquel entonces que era un libro de prólogos. Así como Scaloni, que selecciona los mejores jugadores, bueno, yo seleccioné los mejores libros que había leído en mi vida y le empecé a hacer un prólogo imaginario a cada libro. Este libro, Instrucciones para ser el Quijote, este es el primero de todos, el original, el primero que escribí. Yo no sé si tendría 22, 23 años, no más que eso. Es el que después critica a Dolina y del cual se hacen las ediciones y toda esa historia. Instrucciones para ser el Quijote. Después publicó este que se llama El Vals del Duende, que es en realidad una obra de teatro, pero está novelada en este caso. Y en este libro, El Vals del Duende es una obra de teatro que yo después la paso a cuento y la paso a poesía. O sea, en este mismo libro están los tres géneros contando la misma historia. Ocurrencias que tenía por aquel entonces, cuando era joven. Después viene La apreciación de la fiebre, un libro chiquito, y me faltan algunos. Tengo algunos más que no los tengo en este momento, que este es un libro de fragmentos, que es un género literario que ya no se utiliza, pero que se utilizó mucho en otra época. Y bueno, que me vi interesado porque el fragmento es un género que reúne o que está en el punto medio entre la literatura y la filosofía. Entonces me caía bien. Y este es el libro de prólogos que les contaba anteriormente, que terminé, quizá lo mejor que me trajo este libro fue haberme llevado, cuando todavía no estaba, haberme llevado a los Reartes a vivir, cuando necesitaba escribirlo, y después cuando tuve una invitación de la Dirección de Cultura de Madrid, y me pagaron los pasajes para ir a presentarlo allá. Mirá. Y conocí Toledo, por ejemplo, gracias a este libro, que es lo mejor que tiene. Es lindo también, pensando en la voz de Dolina, marcándote algunos autores. Quizás Claro. para otros también es una forma, leerte es una forma de que vos también marques en otras direcciones de autores. Encontrás ahí, claro, muchos autores. Y bueno, en aquel momento el mundo de la literatura es tan vasto, es como si te imaginas en algo más popular como la música. Nunca escuchaste música y de repente se te abre el universo musical. Y decís, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hay? Hay tanto para escuchar que bienvenido sea una voz que te diga, una voz tutora, digamos, que te diga Tal cual. Sí, sí. por acá, por allá. Porque hay tanto que es mejor aprovechar el tiempo, no desperdiciarlo con los libros malos, sino con ir encontrando las joyas, Tal digamos, cual. los libros buenos. Tal cual. Por eso Borges decía que cuando un libro te aburre, no hay que leer por obligación del deber. Por más que sea un premio Nobel, si el libro no te gusta, inmediatamente déjalo. Déjalo inmediatamente. Bueno. Claro. Me quedé pensando, fue muy lindo el relato de iniciación que hiciste, ¿no? Sobre el comienzo en la literatura y en la lectura. Tomando un poco una idea de ahí, quería preguntarte si tenés que responder qué da la literatura, qué te da a vos, pero qué pensás que da en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿qué dirías o cómo describirías esa sensación? Que puede ser desde tanto de la lectura como desde la escritura. Claro, la literatura no es popular porque la inteligencia no es popular. No es normal, no es común la inteligencia. Y yo creo que lo único bueno que tengo es que siempre supe que no tengo la inteligencia, pero encontré dónde estaba. La literatura está hecha de desencanto y de lo que debería ser. La literatura es
esta es una definición de Fernando Pessoa, es el arte más el pensamiento. La literatura es eso, está hecha de eso. Está hecha de lo que no fuiste pero que debiste haber hecho, de lo que no sos pero de lo que deberías ser. Tiene ese gusto al desencanto, por eso no hay libros felices. No hay en la literatura un libro feliz. No hay un escritor feliz. Alguna excepción puede haber, como el caso de Walt Whitman, que son excepciones ilustres, pero los grandes escritores siempre le escriben porque algo le falta, porque algo no tienen, y lo van a buscar en donde están las cosas de verdad, que es el infinito. Y la literatura, el arte en general, está, o como decía Shakespeare, es algo que está entre el cielo y la tierra. No es algo que de vuelo gallinacio, no es algo que está a ras del piso. Entonces, cuando uno no tiene la facultad de entender, y como decía Borges, dicha de entender mayor que la de imaginar o que la de sentir, el hecho, la felicidad de poder entender, de comprender cómo funcionan las cosas, eso está en la literatura. ¿Por qué está en la literatura? Porque esos tipos, los grandes escritores, los pesos pesados, digamos, ellos entendieron y sabían que había algo que estaba mal. Aquella voz primigenia que tenía yo, que te nombraba en un principio, por supuesto que ya lo tuvieron, y lo tuvieron con altoparlante. No era una pequeña voz hablándome a mí al oído. Por eso fueron vidas desesperadas, eran tipos que salían a la noche y sabían que no podías volver de la noche, pero ellos iban a la noche y metían los pies en el barro y se revolcaban en el barro hasta extraer un mínimo diamante que seguramente los llevaba a una vida difícil, que los llevaba a la muerte, los llevaba a pasar hambre, los llevaba, no sé, Léon Bloy, un escritor francés muy famoso, se murió de hambre la mayor parte de su vida. Van Gogh comía pintura. Bukowski, con su famoso poema, ahí está bien explicado. Ahí lo explica alguien que sabe bien qué es la literatura. En el poema Tira los dados, ahí está bien dicho. Donde empieza diciendo, si vas a intentarlo adelante, si no, no empieces. Básicamente es esta la idea. La literatura significa perder novias, pasar hambre, dormir en el banco de una plaza, significa soledad, significa esto, significa... Pero al final vas a ir por la vida con la sonrisa perfecta, dice la poesía. Vas a cruzar las noches y tus noches serán ardientes, así dice la poesía, y que es la única lucha que vale la pena. Y eso es lo que da la literatura. No se le puede pedir cuestiones pragmáticas. Es como, sería injusto, es como pedirle un guiso que te haga pensar, ¿no? La literatura es para otra cosa, es para otro estamento, y quienes la consiguen morir con una sonrisa, como Rabelais, ¿no? Cuando moría, sus famosas últimas palabras, voy a decir el gran tal vez, pero iba satisfecho. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por estar acá con nosotros y responder y contarnos sobre todo tu experiencia con la literatura, con la escritura. Comenzaste contándonos cómo fue tu acercamiento y terminaste hablando sobre las fibras más íntimas de la literatura. Fue muy lindo. Nos vemos la próxima semana para más impresiones.